Pues escrupulosamente en tiempo vamos a iniciar. Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. Un jueves más, que no es un jueves cualquiera, sino el jueves que pone punto final a este ciclo de conferencias, Código Eterno, Códigos Secretos, las lenguas clásicas y sus misterios, pues que nos ha reunido en este museo durante 10 semanas. Para esta conferencia de clausura contamos con la presencia de Fernando García Romero, que nos hablará de un tema de un atractivo que yo creo que es un tanto especial: refranes y locuciones griegos y latinos conservados en las lenguas modernas. Y para mí la verdad es que es un honor y un placer presentar a quien considero una persona de referencia absoluta, tanto en el terreno académico como en su forma de ser y su forma de estar. Fernando García Romero es catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense, universidad en la que se doctoró tiempo atrás, hacia 1986, con la tesis Estructura de la Oda Baquilidea, estudio composicional y métrico, dirigida por el maestro José Lasso de la Vega, que bueno, es uno de los grandes maestros, como digo, de la filología clásica en nuestro país. Actualmente dirige la prestigiosa revista Cuadernos de Filología Clásica en su camino, en su itinerario de estudios griegos e indoeuropeos. Su labor docente, investigadora, le ha llevado a ocuparse de diversos géneros de la literatura griega antigua, de la poesía lírica, con libros como este, que me parece un libro excepcional, que es Sobre dioses y hombres, antología de la poesía lírica griega. Tiene pues algunos versos y traducciones magníficas, estupendas. Si no lo conocen, pues que sepan que tienen ahí un libro de referencia. También tragedia, comedia, género del que es un placer oírle hablar, y si tienen oportunidad de escucharle en alguna conferencia de las muchas que hay por ahí puestas en las redes, pues no lo duden. La oratoria, sobre todo Demóstenes, historiografía, etcétera. Y ha trabajado igualmente en métrica griega, en el estudio de la transmisión manuscrita de los textos griegos y en la pervivencia de la literatura clásica en nuestra tradición cultural. Es un terreno en el que se mueve bastante, es un experto conocedor del mundo antiguo y también lo transmite muy bien a épocas más recientes. Se distingue por su conocimiento y su producción académica sobre deporte antiguo, con libros, no tengo ánimo de ser exhaustivo, por lo tanto explicaré unos cuantos. El deporte en la Grecia antigua, que creo que es este que tengo aquí, publicado en Editorial Síntesis, y varios más, como los Juegos Olímpicos, el deporte en Grecia, el deporte griego antiguo, aspectos sociopolíticos y culturales. En esa línea es autor de numerosos trabajos sobre el léxico deportivo del griego antiguo, la relación del deporte con la sociedad, la literatura y la cultura, y su influencia y la influencia del deporte antiguo en el actual, en el deporte moderno. Otro campo en el que sobresale y ese que le vincula a la conferencia de hoy es el de los proverbios griegos antiguos, sobre los que ha publicado los libros este aquí, Lechuzas a Atenas, pervivencia hoy de refranero griego antiguo, en la editorial EDAF, que yo creo que no tiene parangón en lengua española. Es un libro pues lleno de conocimiento y capacidad de transmitir, ¿no?, el mundo antiguo y ponerlo en el actual. También el libro Proverbios griegos de Menandros, las sentencias, que ha escrito, que ha traducido en colaboración con Rosa Mariño, y numerosos artículos al respecto. Añadiré muy brevemente su faceta como traductor. Es traductor de las Odas y fragmentos de Baquílides en Gredos y traductor de Platón, de la República, del Banquete, en Alianza Editorial, en varias ediciones desde que se publicó. Esta es particularmente grata y la tengo particularmente usada. Me gusta acudir mucho a este libro. Y también las Filípicas de Demóstenes con Felipe Hernández Muñoz. Por último, no podría dejar de señalar que ha sido presidente de la sección de Madrid de la Sociedad Española de Estudio Clásico, bajo cuyo mandato me incorporé yo a su junta directiva. Luego he tenido el honor de sucederle, y también tuve el honor de compartir organización de numerosas actividades con él, como la organización de varios de los 33 ciclos de conferencias que llevamos ya en la delegación de Madrid, y también la organización de viajes tan magníficos. Es un viajero impenitente, pues viajes tan magníficos como aquel que nos llevó a Ítaca.
Compartir momentos con él es aprender, y eso lo pueden certificar sus numerosos y destacados alumnos que siempre hablan maravillas de su persona. Por eso no les quiero hurtar ni un segundo más de su tiempo y le cedo la palabra pues, para que aprendamos con él. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Óscar, por esta presentación que para mí ha sido muy emocionante aquí. Yo quizá lo que debería hacer en este momento era irme por aquello que dicen, que decía más o menos Groucho Marx, de que más vale que me esté callado y ustedes piensen que lo que ha dicho Óscar es verdad, que empezar a hablar y desmentirlo todo con mis primeras palabras, ¿no? Muchísimas gracias, Óscar, que es una persona a la que me liga no solo la admiración que siento por él, por su trabajo, sino también por su persona, que es una persona muy bondadosa, y eso explica pues, parte de las palabras que ha dicho. También pues, quería agradecer, obviamente, al resto de compañeros de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, a todos ustedes por su presencia, que veo aquí, pues desde compañeros de promoción a amigos de toda la vida y a queridísimos alumnos. Así que me emociona especialmente esta mezcla de generaciones tan grata. Y naturalmente quería también agradecer al museo. Este para mí es un lugar muy especial. Pues todavía me acuerdo un día que me dice Óscar, que hace como 12 o 13 años, en que mi querida Mercedes Montero y yo vinimos a hablar con Eduardo Salas sobre la posibilidad de organizar aquí los ciclos de conferencias de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, y desde entonces pues es un lugar al que nos ligan no solo experiencias personales gratísimas, sino también experiencias académicas, ¿no? Así que bueno, aprovecho para dar las gracias al museo, en la persona sobre todo de Eduardo Salas, pues una persona que une a una amabilidad personal irrepetible, también una competencia profesional a toda prueba, ¿no? Y bueno, yo voy a empezar con una obviedad, y más dentro de este ciclo, donde se ha repetido muchas veces, y es que, pues a pesar de los pesares, todavía hoy pues, la presencia de la antigüedad grecolatina en nuestro mundo de hoy sigue siendo constante. Es constante, por supuesto, en cualquier manifestación artística, sea literatura, pintura, escultura o música, pero también en aspectos de la vida cotidiana, seguramente porque todavía hoy el dar nombre griego o latino a algún producto, eso da más caché, prestigio y supongo que capacidad de venta a dicho producto, ¿no? Así que si quieren ustedes dejar su baño como los chorros del oro, pues nada mejor que utilizar un detergente que lleva el nombre de un poderoso héroe griego de la Ilíada, que, como saben, también da nombre a un famoso club de fútbol de Ámsterdam, que ya ven que hasta en el escudo lleva la efigie de Ajax Telamonio, ¿no? Y si del baño pasamos al dormitorio, pues sin duda se descansa mejor sobre un colchón comprado en una tienda que tiene nombre en latín, ¿no? Somnium, ¿no? Y si están ustedes en Roma y tienen ganas de tomarse un helado, pues sin duda los tienen buenísimos en esta heladería que lleva el nombre de la parte fría de las termas romanas, Frigidarium. Y claro, en Roma es normal que nos encontremos nombres en latín, pero si nos vamos un poco más lejos, en una ciudad portuaria como San Petersburgo, pues no puede faltar un hotel que tenga el nombre del dios marino de los mares, ¿no? Y si todavía, el latino de los mares, perdón. Y si nos vamos todavía más lejos, a la hermosa ciudad japonesa de Kioto, y tienen ustedes ganas de tomarse un cóctel, pues ya ven ustedes qué amplísima oferta presenta este bar Bacchus, ¿no? Que lleva el nombre, en Japón, del dios grecolatino del vino, ¿no? Y claro, ahí pueden ver en ese cartel que este bar Bacchus cierra a las 3 de la madrugada, ¿no? De manera que si quieren ustedes ampliar la noche y seguir un poco más en bares, pues pueden acudir sin duda a este bar que se llama Eos, que es el nombre que en griego es el nombre que designa en griego a la aurora. Así que seguro que aquí está abierto hasta el amanecer este bar con nombre griego. Y así podríamos multiplicar ad infinitum los ejemplos. Incluso los hay enigmáticos, a ver si alguien me ayuda. En Villanueva de los Infantes, provincia de Ciudad Real, hay una boutique que se llama Melampo. Yo, salvo que el dueño de la tienda se llame Melampo, no veo una relación lógica o no una explicación lógica para que una tienda de ropa lleve el nombre de un adivino del mito griego
teniendo en cuenta además que Melampo en griego significa pies negros, que parece un nombre cuanto menos peculiar para una tienda de ropa, ¿no? Pero bueno, si pasamos al terreno de la lengua, que es el que nos va a ocupar aquí, pues naturalmente pues es ocioso señalar la incidencia que tienen el griego y el latín en las lenguas modernas. Al fin y al cabo, lo que nosotros estamos hablando en estos momentos no es sino latín evolucionado 2000 años, fundamentalmente. Y en cuanto al griego, pues basta asomarse a casi cualquier lengua técnica para encontrarse uno prácticamente inundado de palabras griegas, ¿no? Pero resulta que probablemente nosotros hablamos más griego y más latín del que creemos. Y pretendo hoy ilustrar esta idea pues considerando una serie de expresiones proverbiales, de refranes y locuciones que proceden de la antigüedad grecolatina y que seguimos nosotros utilizando hoy, la mayoría de las veces sin ser conscientes de que cuando las utilizamos estamos hablando griego antiguo, ¿no? Y también, y esto me interesa destacarlo especialmente, que nosotros seguimos utilizándolos actualmente, esos refranes, esas expresiones, porque proceden de la antigüedad grecolatina. Y debido al vínculo, al cordón umbilical que nos une con las lenguas antiguas y a la influencia cultural que han tenido las lenguas modernas, nosotros todavía utilizamos estas expresiones proverbiales que proceden de la antigüedad, ¿no? No vamos a hablar aquí de casi nada de expresiones en las que es más fácil que los hablantes de las lenguas modernas establezcan una vinculación con el mundo antiguo, ¿no? He escogido algunos ejemplos de periodismo deportivo a propósito, porque, claro, se supone que este tipo de escritos no va dirigido a un público especialmente culto, y esto quiere decir que son expresiones que forman parte de la lengua coloquial, de la lengua popular, ¿no? Por ejemplo, si leemos en la prensa deportiva que los centros laterales son, por lo visto, el talón de Aquiles del Real Madrid de Xabi Alonso, ¿no?, pues en principio debemos suponer que por lo menos un cierto porcentaje de lectores de esta noticia podrán establecer una conexión entre la expresión talón Aquiles y el mito griego, ¿no? Y lo mismo, quizá en menor medida, pero supongo que también en cierta medida, debemos pensar lo mismo de los lectores de esta noticia, que nos dice que un tal Franco Mastantuono es, vaya usted a saber por qué, ¿no?, la manzana de la discordia entre los aficionados del Real Madrid, ¿no? Pero ya supongo que muchos menos, si es que hay alguno, pues podrá ligar con la antigüedad la expresión vista de lince, sobre la que luego volveremos, que en esta noticia deportiva se emplea de manera irónica para criticar al árbitro Hernández Hernández, que con su vista de lince, dice la noticia, que señaló un penalti donde no lo había, porque lo que era en realidad era un pistinazo de un tal Tiago, ¿no? Claro, aquí vean que este artículo está escrito en léxico coloquial, habla de la torrija de los bilbaínos y del piscinazo, que, como sabrán los aficionados al fútbol, designa la acción de dejarse caer ostensiblemente en el área rival para engañar al árbitro y pite penalti, ¿no? Eso quiere decir que esta expresión forma parte del léxico coloquial, no son expresiones de la lengua culta, ¿no? Digo que no nos vamos a centrar en estas expresiones, sino en aquellas otras en las que generalmente, cuando las usa el hablante, no es consciente de que proceden de la antigüedad grecolatina. Y los caminos que han seguido las expresiones que vamos a comentar aquí hoy, hasta llegar desde la antigua Grecia hasta las lenguas modernas, han sido varias. Y aquí recuperamos un par de conceptos de los que nos hablaba Elena Zofra hace un par de semanas, que son los conceptos de evolución y pervivencia, ¿no? Parte de estas expresiones proverbiales nacen en el griego antiguo, incluso más allá, luego veremos, de ahí pasan al latín antiguo, de ahí al latín medieval y acaban desembocando en las lenguas modernas, digamos por evolución natural del proceso cultural, ¿no? Pero también vamos a ver otras en las cuales esta cadena de transmisión se ha interrumpido en algún momento,
Dejaron de usarse estas expresiones, pero luego fueron reincorporadas a nuestras lenguas precisamente por lo que Elena Zofra llamaba la pervivencia, es decir, la influencia que la cultura grecolatina ha seguido teniendo en el curso de los siglos sobre nuestra cultura. Entonces se perdieron en un momento, pero luego se reincorporaron a las lenguas modernas, por ejemplo, veremos algunos casos, porque eran citadas en alguna obra famosa o porque fueron utilizadas por los humanistas y de ahí pasaron a ser de uso común. Y en este último proceso desempeñó sin duda tuvo una importancia fundamental esta obra maravillosa, los Adagia de Erasmo de Rotterdam, que es una obra en la que Erasmo trabajó durante toda su vida, en recopilar las expresiones proverbiales procedentes de la antigüedad. Cuando publicó la última edición en vida, en 1536, los Adagia de Erasmo reunían más de 4.000 paremias, proverbios, refranes, sentencias procedentes de la antigüedad. Y fue un auténtico bestseller durante los siglos XVI y XVII. El siglo y medio que siguió a la muerte de Erasmo, los Adagias se reeditaron nada menos que 40 veces, ¿no? Y lo más importante es que eran leídos no solamente por los profesionales de la antigüedad clásica, sino por gente culta de todo tipo, por pintores, literatos, que recogieron de aquí sentencias, proverbios, refranes, los usaron en sus escritos y esos refranes que usaban en sus escritos luego entraron en la lengua popular y todavía los seguimos utilizando hoy día, ¿no? Y vamos a ver entonces algunos ejemplos que ilustran estos diversos caminos que han seguido estas expresiones proverbiales hasta llegar a las lenguas modernas, ¿no? Vamos a empezar por los más fáciles, que son aquellos que han tenido una transmisión continuada, ¿no? Del griego al latín antiguo, del latín antiguo al latín medieval y del latín medieval a las lenguas modernas. Esto para los refranes de origen griego, que son los que vamos a tratar aquí, sobre los de origen latino, basta con eliminar la primera etapa de la transmisión, el resto es lo mismo, del latín antiguo al latín medieval y a las lenguas modernas, ¿no? En algunas ocasiones sí que podemos pensar que por lo menos una parte de los hablantes pueden ligar estas expresiones proverbiales con la antigüedad, ¿no? Por ejemplo, los viajeros que vayan al aeropuerto de Barajas, ¿no?, y vean una tienda de delicatessen que se llama Sibarium, pues un alto porcentaje supongo que relacionará el nombre con la expresión ser un sibarita, ¿no?, que decimos, nos dice el diccionario de las academias de la lengua, que designa a una persona que se trata con mucho regalo y refinamiento, ¿no? Y supongo que parte de los hablantes pues podrán poner en conexión la expresión con la ciudad de Síbaris, ¿no? Sabrán, digo, que un sibarita es un ciudadano de la ciudad de Síbaris, que a finales del siglo VI antes de Cristo fue arrasada por sus vecinos del sur, de la ciudad de Crotona, pero ya para entonces la fama de refinamiento de los sibaritas se había consolidado definitivamente y se transmitió a las generaciones posteriores, ¿no? Y efectivamente en griego y luego en latín tenemos locuciones del tipo sibariatzen, el verbo sibariatzen, que es sibaritizar, ¿no?, ser un sibarita, y banquetes de sibaritas, y mesas de sibaritas, y vidas de sibaritas. La primera vez que tenemos documentada esta expresión es en una comedia de Aristófanes, La Paz. Estamos 90 años después de que Sibari fuera borrada del mapa. En esta comedia, el campesino Trigeo sube a bordo de un escarabajo pelotero gigante al cielo para rescatar a La Paz, que está prisionera de un malvadísimo señor llamado Guerra, ¿no? Y se dirige a los atenienses, o a los griegos en general, y les dice la vida feliz que llevarán cuando logre traer a la paz a la tierra. Y les dice esto: en ese momento alegraos, gritad y reíd, porque ya os será posible entonces, cuando la paz vuelva a la tierra, navegar, estar en casa, joder, dormir, ir de romería, celebrar fiestas en casa, jugar al cótavo, o sea, en resumen, vivir como sibaritas, ¿no?, cuando vuelva la paz. Y luego en los siglos posteriores encontramos este tipo de expresiones cada 2 por 3.
Y no solo la expresión que utilizaban los antiguos era ser un sibarita, sino que había un individuo que era la quintesencia del sibaritismo, un señor de Sibaris que se llamaba Esmindírides, y que también se hizo proverbial en la antigua Grecia en la comparación Esmindiridua palóteros, ser más refinado que Esmindírides. Este Esmindírides fue un personaje histórico, de él nos habla Heródoto, un siglo apenas después de su vida, que nos cuenta que el tirano Clístenes de Sición quería casar a su hija Agariste y organizó una especie de concurso de pretendientes, y nos cuenta Heródoto que acudieron griegos de todas partes del mundo griego, ¿no? Y que de Italia, dice Heródoto, vino Esmindírides de Sibaris, hijo de Hipócrates, el cual desde luego llegó al colmo de la exquisitez, ¿no? Claro, posteriormente, como suele ocurrir en estos casos, las cosas se fueron exagerando y empezaron a inventarse una serie de historias sobre el refinamiento de los sibaritas, incluso, como veremos, se inventaron chistes de sibaritas, ¿no? Y así, pues 6 siglos después de que Heródoto nos dijera esto, Ateneo, de Náucratis, cuenta el mismo suceso y ya un poco más exagerado. Nos dice que Esmindírides fue a Sición llevándose consigo 1000 sirvientes, pescadores, pajareros y cocineros, ¿no? Y por la misma época Claudio Eliano nos cuenta una anécdota que sin duda a ustedes le va a recordar un cuento popular protagonizado por una princesa y un guisante. Dice Eliano que Esmindírides se acostaba sobre pétalos de rosa y se despertaba diciendo que tenía ampollas a causa de la dureza del lecho, ¿no? Y ya en el mundo latino, pues Séneca se menciona también a este Esmindírides, llamándole Mindírides, y nos cuenta uno de estos chistes de sibaritas, ¿no? Que recoge también, poco después, Ateneo de Náucratis, es al final de este largo pasaje, y dice que su fuente es el historiador Timedo Tauromenio, del final del siglo IV, comienzo del siglo III antes de Cristo, que nos cuentan que un sibarita, según Séneca Esmindírides, fue al campo y se encontró allí a unos labradores que estaban cavando, y solo de verlos cavar sufrió un desgarro muscular, Esmindírides, ¿no? Y luego fue a preguntarle, se encontró con otro amigo de Sibaris y empezó a contarle semejante tragedia, y el amigo le dijo: deja, no sigas hablando, que solo de oírte ver cómo cavaban ya me están doliendo los riñones, ¿no? Que son los chistes de sibaritas, ¿no? Y en este pasaje Ateneo, pues como ven ya, cuenta una serie de inventos o de innovaciones de los sibaritas. Fueron, dice, los primeros que en los baños públicos hicieron que los esclavos fueran encadenados, para que no pudieran ir muy deprisa, se les cayera el agua caliente y quemaran a los clientes. Nos dice también que prohibieron en la ciudad las actividades que provocaban ruido, la de los carpinteros y herreros, para poder dormir la siesta a gusto, ¿no? Y por la misma razón también estaba permitido criar gallos en la ciudad, para que no despertaran de la siesta a los sibaritas, ¿no? Así que, como ven, durante toda la antigüedad, esto es del siglo II o III después de Cristo, la fama de refinamiento de los sibaritas estaba absolutamente consolidada, de manera que no es de extrañar que luego esa fama continuara, y todavía nosotros seguimos llamando sibaritas a los que son muy aficionados, son muy refinados, muy amigos del lujo, cuando hace nada menos que 2600 años que Sibaris fue borrada de la faz de la tierra, ¿no? Pero todavía la fama de refinamiento de los sibaritas continúa viva, ¿no? Bueno, en este caso, como digo, pues parte por lo menos de los hablantes pueden establecer una conexión con la antigua Grecia, ¿no? Pero hay un montón de expresiones proverbiales que utilizamos nosotros sin saber que proceden de la antigua Grecia, ¿no? Vamos a ver rápidamente unas cuantas. Por ejemplo, esta expresión que utilizamos para mostrar que la fuerza de voluntad, la existencia, nos puede llevar a conseguir lo que queremos, ¿no? La gota de agua orada la piedra, ¿no? Bueno, pues esta expresión proverbial procede de la antigua Grecia. Del siglo V antes de Cristo conservamos un fragmento de un poeta épico, Quelilo de Samos, que dice exactamente lo mismo: la gota de agua orada la piedra con su insistencia, ¿no? Luego aparece muchísimo en latín, probablemente porque la fuerza de voluntad es una virtud bien apreciada por los latinos,
Vean ustedes que solamente Ovidio la utiliza un montón de veces y precisamente la formulación final, esa de gutta cavat lapidem, es la que ha terminado triunfando en nuestras lenguas y el origen último de nuestro la gota orada la piedra. Luego, claro, como es natural, las lenguas van adaptando estas expresiones, por ejemplo, para darle rima, como hace el arcipreste de Ita. Es el agua muy blanda y da en la piedra muy dura, mas si da muchas veces hace gran cavadura, ¿no? Si vamos cambiando para adaptarlo, pues, ¿no? Y vean ustedes que se encuentran en un montón de lenguas modernas. Cuando vean ustedes una expresión proverbial que aparece en muchas lenguas modernas, una primera posibilidad es que sea de origen grecolatino. Vamos a ir viendo algunos casos, ¿no? Por ejemplo, este que me gusta a mí mucho, palabra y piedra suelta no tienen vuelta, ¿no? Que nos exhorta a tener cuidado con lo que decimos, porque una vez que lo digamos ya no podemos decir que no lo hemos dicho, ¿no? Que está documentada ya en las partidas de Alfonso X y llega hasta Benito Pérez Galdós, que dice en los episodios nacionales: cuidado muchacha, que palabra y piedra suelta no tienen vuelta y palabra en boca es lo mismo que piedra en onda, ¿no? Bueno, pues esta expresión viene directamente también de la antigua Grecia. En un fragmento del poeta Eurípides, V a.C., leemos que ni la dura piedra que se lanza con la mano es muy fácil de detener, ni la palabra que se lanza con la lengua. Luego lo tenemos también documentada, igual que las lenguas modernas, sin la comparación con la piedra, ¿no? Cuando se ha lanzado una palabra no se recoge de nuevo. La tenemos muy bien documentada también en latín, ¿no? Sobre todo la cita del arte poética de las epístolas, de Horacio, et semel emisum volat irrevocabile verbum, ¿no? Se hizo muy popular de la antigüedad y ya ven ustedes que cuando San Agustín se hace referencia a la expresión proverbial, cita expresamente a Horacio, ¿no? Y bueno, vean ustedes que las lenguas modernas está documentadísima, bien con la comparación de la palabra y la piedra, como en castellano y otras lenguas, bien sin la comparación, como en francés, parole la chienne ne revient jamais, o en lugar de la piedra tenemos una flecha, como en inglés, y en versiones un poco menos elegantes, en alemán lo que no se recoge cuando se suelta es la palabra y los pedos, con perdón, ¿no? Bueno, también del árbol caído todos hacen leña, ¿no? Que utilizamos para expresar que cuando una persona grande cae aprovechan para ensañarse con ella quienes ni siquiera se atrevían a acercarse cuando estaba en la cumbre de su poder. Está tal cual en las sentencias atribuidas al poeta cómico Menandro, solamente que con la versión, en lugar de árbol, con un árbol en concreto que representa la capacidad de resistencia a la dureza, que es la encina, ¿no? De la encina que ha caído todo el mundo hace leña, ¿no? La variante latina de Publio Ciro, tenemos ya la versión árbol, que es la que ha terminado imponiéndose en nuestras lenguas, ¿no? Derribado el árbol, todos recogen leña, que es también una expresión extendidísima en la lengua moderna. Les he traído ya para variar un poco una documentación en italiano, no en castellano, del Ludovico Ariosto, donde ven que utiliza, y lo dice, como dice el proverbio, ¿no? El propio autor, ¿no? También procede de la antigüedad nuestra expresión el canto del cisne, ¿no? Que utilizamos para referirnos a la última gran acción de una persona notable, que es la última gran manifestación de su genio. Esta expresión procede de una idea que tenemos bien documentada en la antigüedad, según la cual los cisnes cantan poco o cantan mal, pero justo cuando van a morir cantan una hermosísima canción, ¿no? Y de ahí viene, lo cuenta Platón y otros muchos autores, ¿no? Como pueden ver ahí, está documentadísima a lo largo de toda la antigüedad, de época clásica hasta ya el final de la antigüedad. Y la primera documentación de esta expresión la tenemos pues nada menos que en el Agamenón de Esquilo. Estamos en el año 458 a.C., en el momento en el que Clitemnestra ha dado muerte a Agamenón y a la profetisa troyana Casandra, y se dirige al coro y le dice: y él yace así, y ella también, entérate, como un cisne tras haber cantado el último lamento de muerte.
Bueno, pues también se proceden de la antigüedad, tropezarse 2 veces con la misma piedra, que está en latín y en griego, incluso a falta de pan buenas son tortas, que es en última instancia una versión del griego bueno es la torta de cebada después del pan de trigo, que se decía exactamente en el mismo sentido para indicar que tenemos que conformarnos con una cosa buena cuando no podemos tener acceso a una mejor. E incluso la expresión tener miedo de la propia sombra, ¿no?, que se dice de las personas especialmente miedosas, procede también de la antigüedad. Esta está documentadísima en casi todas las lenguas modernas europeas y está tal cual, lo ven ustedes, en el Fedro de Platón, tener miedo de la propia sombra. En latín también, Quinto Tulio Cicerón, el hermano de Marco, ¿no?, la utiliza tal cual, ¿no? Umbram suam metuit, ¿no?, porque Antonio tiene miedo de su propia sombra, mientras que él ni siquiera lo tiene de las leyes. Claro, ya en la antigüedad discutían sobre de dónde vienen estas expresiones, ¿no?, porque pueden ustedes añadir a la larga lista de cosas que debemos a los antiguos griegos, ¿no?, que se llaman la tragedia, de la comedia, la novela, el ensayo, la literatura científica y 1000 cosas más. Pueden añadir ustedes también la paremiología, el estudio de los refranes y proverbios, porque los griegos fueron los primeros que estudiaron sistemáticamente las expresiones proverbiales, ¿no? Ya, bueno, a partir de Aristóteles sobre todo, se preocuparon de definir qué es una expresión proverbial, qué características tienen, qué efectos producen un escrito o en un discurso cuando se utilizan, y también se ocuparon de hacer diccionarios de expresiones proverbiales explicando lo que significaban, de dónde venían y quién las usaba, ¿no? Y entonces discusiones sobre qué significan las expresiones, de dónde vienen las expresiones proverbiales, las tenemos en la antigüedad. Así que Séneca, según Séneca, la expresión tener miedo de la sombra viene del miedo que le tienen los niños a la sombra, que es lo mismo que repite muchos siglos después Santa Catalina de Siena, no sé por qué lo he puesto ahí en italiano, ¿no?, que dice lo mismo, no sé si conociendo a Séneca, es como un niño teme su propia sombra, ¿no? Bueno, vamos a pasar ahora a algunas expresiones que tienen alguna dificultad, ¿no? Como acabo de decir, ya los antiguos se preocuparon de estudiar de dónde vienen estas expresiones, y algunas de las que nosotros utilizamos todavía las discutieron, ¿no? Por ejemplo, esta de poner el colofón, ¿no?, que utilizamos nosotros en el sentido de rematar, generalmente de manera brillante, una obra o acción. Bueno, pues en griego se dice exactamente igual, ton colofona epitezenai, ¿no?, poner encima el colofón. Vean ustedes que la palabra colofón en griego, en la expresión y en castellano, es masculino. Lo digo esto por lo que vamos a ver después, ¿no? En griego antiguo se utiliza exactamente igual que en castellano. Por ejemplo, en el Eutidemo de Platón, Sócrates le dice a su interlocutor: Posidón, le estás poniendo ya el colofón a tu sabiduría, ¿no? ¿La alcanzaré yo alguna vez de manera que llegue a ser mía, ¿no? Y a partir de ahí, pues muchísimos autores antiguos la citan. ¿De dónde viene esta expresión? Claro, como saben ustedes, hay una ciudad griega en Asia Menor que se llama Colofón, una ciudad importante, y claro, para los antiguos era demasiada tentación no ligar el origen de la expresión a la ciudad de Colofón. Así, por ejemplo, en el siglo I a.C., el geógrafo Estrabón nos dice lo siguiente: tuvieron antaño los de Colofón una notable fuerza de caballería, en la cual eran tan superiores a los demás que allí donde acudía en ayuda a la caballería de los colofonios, en las guerras de difícil resolución, la guerra se resolvía, ¿no? De ahí precisamente viene el proverbio que dice: ha puesto el colofón, cuando se pone fin definitivo a un asunto, ¿no? En cambio, las colecciones de proverbios nos dan otra teoría alternativa. Nos dice una de ellas, llamada Zenobius Azus, que 12 ciudades de Jonia se reunían en el llamado Panjonio para deliberar acerca de los asuntos comunes, y cuando había igualdad de votos, los colofonios añadían el voto vencedor porque tenían como conciudadanos a los de Esmirna, en nombre de los cuales votaban. Es decir, según esta noticia, en este tribunal que reunía a las 12 ciudades de Jonia, los de Colofón tenían 2 votos, el suyo y el de Esmirna, y por eso su voto era decisivo. Bueno, pues seguramente ninguna de estas explicaciones es la correcta.
Esto tiene toda la pinta de ser hipótesis inventadas por los eruditos antiguos para explicar el origen de una expresión cuyo nacimiento no conocían. Para empezar, ninguna otra noticia nos transmiten los autores antiguos sobre esa especie de séptimo de caballería de Colofón, ¿no?, tan decisivo, ni nada de ese doble voto que tenían los de Colofón. Y además, como les decía antes, la expresión poner el colofón, la palabra colofón es masculina, mientras que en griego la ciudad de Colofón es femenina. De manera que si hubiera venido de la ciudad de Colofón, la expresión hubiera dicho poner la colofón, no poner el colofón. Posiblemente, digo, son invenciones de los eruditos antiguos, igual que los paremiólogos modernos las inventan que da gusto, pero seguramente la expresión tiene su origen en una antiquísima palabra, que es muy rara en griego antiguo, que es colofón, que significa cima o cumbre, así que poner el colofón es culminar, ponerle la cima a algo, y de esta palabra se origina también la ciudad de Colofón, que está efectivamente casi en la cima de una colina. Sea como fuere, la expresión ha tenido mucho éxito y todavía la utilizamos nosotros exactamente en el mismo sentido que los antiguos, y probablemente en el éxito que ha tenido esta expresión pues ha influido el hecho de que la palabra colofón ha seguido utilizándose para designar, como tienen ahí, la rúbrica final de un manuscrito, donde el copista nos da datos sobre cómo se llama, en qué año lo ha hecho, en dónde lo ha hecho, ¿no? Eso se llama el colofón de un manuscrito, poner el colofón a un manuscrito. Bueno, pasamos a otra que plantea más dificultades para los antiguos, que es la expresión risa sardónica, o, ya veremos por qué, risa sardánica, porque tenemos las dos versiones, que según doña María Moliner es una risa maligna, amarga, irónica o sarcástica que no revela alegría o regocijo. Es decir, una risa que no responde a un motivo alegre, que sea de cualquier tipo, se llama en castellano risa sardónica. Bueno, ¿de dónde viene esta expresión? Bueno, hay que decir en primer lugar que es una expresión que tenemos documentado desde muy antiguo, nada menos que desde el canto 20 de la Odisea. En este canto Odiseo, que está disfrazado de mendigo para poder consumar su venganza sin ser descubierto, es introducido en el palacio, en su palacio, por su hijo Telémaco, que es su cómplice, y Telémaco le pide a los pretendientes que sean hospitalarios con el mendigo. Los pretendientes no hacen ningún caso y, como nos dice este texto, le tiran una pierna de buey a la cabeza a Ulises disfrazado de mendigo. Y nos dice el poeta que Ulises esquivó la pierna de buey, agachando un poco la cabeza, y sonrió para sí con sonrisa muy sardónica, ¿no? ¿De qué se reía Ulises sardónicamente? Pues aquí hay discusiones. Hay quien piensa que esa sonrisa sardónica es una sonrisa amarga, como diciendo hay que ver cómo me tratan en mi propio palacio. Hombre, a mí me gustaría más que fuera una sonrisa sarcástica, ¿no? Que lo que quiere decir es, sí, vosotros reíros ahora que ya veréis quién ríe el último y ríe mejor, ¿no? El caso es que a partir de este texto de la Odisea, donde aquí los que estén acostumbrados a leer aparatos críticos en griego pueden ver que tenemos las dos versiones, risa sardónica y risa sardánica. Enseguida volvemos sobre ello. Digo, sea como fuere, a partir de aquí es una expresión utilizadísima en griego antiguo, también en latín, como veremos, y siempre con este sentido. Les he traído aquí un par de ejemplos solo. La República de Platón. Está hablando Sócrates con un duro rival, Trasímaco, y claro, Sócrates ya empieza como siempre, es que yo, pobrecito, ignorante de mí, no voy a poder hacer nada frente a ti que eres tan sabio, y Trasímaco le dice que soltó una carcajada, ya no risa, directamente una carcajada muy sardónica, y dijo, Heracles, esta es la famosa y acostumbrada ironía de Sócrates, ¿no? Y muchos siglos después, Luciano de Samosata, en Zeus Trágico, describe una disputa que tuvo lugar en el Ágora de Atenas entre un filósofo epicúreo que se llama Damis y otro estoico que se llama Timocles. Y mientras Timocles exponía sus argumentos, Damis lo miraba con una sonrisilla de decirle, es que no me creo una palabra de lo que estás diciendo, que ponía de los nervios a Timocles, y Luciano describe esa risa como risa o sonrisa sardónica de Damis, ¿no? En latín igual, en latín se emplea la expresión
y, como pueden ver ustedes, ahí en esa carta de Cicerón, los romanos cultos la decían directamente en griego, ¿no? Y esta carta es especialmente significativa. Está hablando Cicerón a su amigo Fadio Galo de los problemas que está teniendo por culpa de un individuo al que no conviene tener como enemigo, que se llama Tigelio. Y ese Tigelio es Sardo, de la isla de Cerdeña, ¿no? Y le dice al final: me parece pues que tienes miedo de que, atrayéndonos la ira de ese individuo, que es el sardo Tigelio, corramos el riesgo de reír una risa sardónica. Aquí Cicerón está haciendo un juego de palabras con el hecho de que el nombre griego de la isla de Cerdeña es Sardó, y Sardonios, sardónico en castellano, es el adjetivo correspondiente, es decir, que sardónico significa de Cerdeña. Así que para los antiguos, risa sardónica significaba risa de Cerdeña. Como hemos visto, existe otra variante, que es risa sardánica, que tiene otra etimología, tiene que ver con un verbo sairo, que significa hacer una mueca enseñando los dientes, ¿no? Entonces, sardonio, risa sardania, quiere decir risa en la que uno hace una mueca enseñando los dientes, ¿no? En mi opinión, lo más probable es que la expresión original fuera risa sardánica, pero como es un adjetivo rarísimo, en griego se cambió automáticamente a risa sardónica. Y claro, una vez que la expresión se convirtió en risa de Cerdeña, los eruditos griegos se vieron en la obligación de explicar por qué a la risa que no responde a motivos alegres se llama risa de Cerdeña. Y entonces empezaron a inventarse unas películas tremendas, ¿no?, sobre el origen de esta expresión. Fundamentalmente dos, ¿no? En primer lugar, la ponían en relación con una hierba que crecía en Cerdeña. Aparecen muchísimas fuentes, vamos a utilizar esta de Solino, que todas las fuentes dicen que se parece mucho al apio. Y esto es un dato importante porque quiere decir, el apio es una planta muy empleada en la cocina griega. Esta se parece demasiado, pero es venenosa, así que hay que tener mucho cuidado cuando se coge. Y dice que esta planta, que crece en Cerdeña, cuando sirve de alimento a alguien que no la conoce, contrae los nervios, desencaja el rostro por las comisuras de la boca, de manera que quienes afrontan la muerte perecen con una mueca de risa, ¿no? Se mueren de risa, pero no precisamente por un motivo alegre, ¿no? También Procopio de Cesarea nos cuenta una cosa parecida, ¿no?, que mueren no mucho después, dando la impresión, a consecuencia del espasmo, de que se están riendo, ¿no? Y por eso llaman a la risa sardónica, dándole el mismo nombre que el país, ¿no? Aquí les he traído, claro, los expertos en botánica antigua han intentado identificar esta hierba sardónica y la suelen identificar con plantas de la familia Ranunculus. Les he traído una foto por si alguien va a Cerdeña, ¿no?, que tenga cuidado de no confundir y coger esta, no vayan a ser que se mueran de risa, pero no contentos, ¿no? Y los antiguos nos dieron también una segunda explicación, que está ligada con la presencia de los cartagineses en la isla de Cerdeña y sus, en opinión de los griegos, bárbaras costumbres. Los cartagineses entraron en Cerdeña hacia el siglo VIII a.C., pero sobre todo empezaron a extenderse en el siglo VI, ocuparon todo el sur de la isla y allí entraron en contacto directo con los griegos, que habían ocupado la parte norte, la zona de Olbia, ¿no? Bueno, pues según los eruditos griegos, la risa sardónica se debe a ciertas prácticas de los cartagineses, ¿no? Nos ofrecen tres variantes. Esta primera, que las fuentes atribuyen a un tal Esquilo, paremiógrafo del que no sabemos nada, nos dice lo siguiente: los que habitaban Cerdeña, que eran colonos de los cartagineses, ofrecían en sacrificio a Crono, ¿no? El Crono es Moloch, ¿no?, mientras se reían y abrazaban los unos a los otros a los que habían superado los 70 años, porque consideraban vergonzoso llorar y entonar lamentos fúnebres. Por eso se llamó sardónica a la risa fingida. Es decir, que según estas fuentes, los cartagineses daban muerte a quienes habían cumplido los 70 años y quienes le daban muerte, que eran sus familiares, pues lloraban, reían por no llorar. Y esa risa se llamaba risa sardónica, ¿no? Otra variante, la que nos ofrece el historiador Timeo, en que nos dice que los que lloraban no eran los matadores, sino los matados, ¿no?
Dice, Timeo por su parte afirma que estos, después de colocar en pie a sus padres ante los hoyos en los que van a ser arrojados, los golpean con palos y los tiran abajo. Y ellos, mientras reciben la muerte, ríen a causa del injusto trato que le dan sus hijos y la gloria de morir de una manera feliz y honrosa, ¿no? Luego otras fuentes nos cuentan con detalles un tanto más truculentos estas mismas historias, ¿no? En Cerdeña, si han ido ustedes al precioso Museo de Cagliari, ahí se encuentran estas máscaras, que pueden ser máscaras funerarias, que representan al muerto riendo, ¿no? Y se han puesto en relación con estas noticias que transmiten los antiguos, ¿no? Pero hay una tercera opción, que es que los que se mueren riendo no son pagenarios, sino niños, ¿no? Según esta tercera opción, los cartagineses, coge lo de los escolios a la República de Platón, que lo cuenta con más detalle. Ahí dice que, la fuente de esta información es un tal Clitarco, es un historiador del siglo IV, del que Cicerón dice que más que un historiador es un novelista, porque no se documenta absolutamente nada y la mayoría de las cosas que dice son mentiras, ¿no? Pues Clitarco dice Clitarco afirmaba que los cartagineses, a rendir honores a Crono, cada vez que tienen interés en obtener algo importante, en sus plegarias prometen que, si tienen éxito en lo que ansían, consagrarán al dios a uno de sus hijos. Y dado que el crono de bronce al que rinden culto está en pie, con las manos tendidas hacia arriba, encima del horno de bronce, este hace arder al niño. Es decir, colocaban a los niños que iban a sacrificar en una estatua de bronce del dios, y cuando entraban en el horno, aquí más truculentamente lo cuenta Plutarco, ¿no? Que metían a los hijos y cuando estaban quemando la boca hacía un rictus como si se estuviera riendo, y de ahí habría venido nuestra expresión risa sardónica, ¿no? Así que todo este conjunto de noticias nos transmiten los antiguos sobre el origen de esta expresión que todavía seguimos utilizando nosotros, pero como digo, nosotros lo hemos heredado seguramente en la versión falsa, risa sardónica, y no en la versión original, risa sardánica, ¿no? Pero a saltarnos esto, que no tenemos mucho tiempo, lágrimas de cocodrilo, nos las saltamos también. Y pasamos a esta expresión que veíamos antes para criticar al árbitro Hernández, ¿no? Tener vista de lince, ¿no? Bueno, claro, en el transcurso del tiempo, las expresiones proverbiales pueden ir variando, acomodándose a las circunstancias pues, políticas, sociales o religiosas, ¿no? Entonces, nosotros utilizamos la expresión tener vista de lince para aquellas personas que ven muy bien, sea físicamente o metafóricamente. Decimos tener vista de lince para los negocios, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues esta también viene del griego antiguo, pero la expresión antigua no es vista de lince, sino vista de linceo. Linceo es un personaje del mito griego que forma parte de la saga de los argonautas. Aquí se los presento, este es Linceo, en la famosa película Jasón y los argonautas, ¿no?, de Don Chaffee, ¿no? Claro, seguro que adivinan ustedes que yendo en un barco, ¿qué papel va a hacer Linceo sino el de vigía, ¿no?, con esa vista tan estupenda que tenía, ¿no? Bueno, pues la expresión tener la vista más aguda que Linceo se recoge en muchas colecciones de proverbios antiguos y se nos dice que se decía a propósito de quienes ven con agudeza, porque ese Linceo encontró las minas que había bajo tierra de oro, de estaño y de demás metales. Es decir, que este señor tiene una vista tan aguda que atravesaba los objetos sólidos y no hacía falta enojosas prospecciones petrolíferas, podía ver directamente lo que había debajo de la tierra, ¿no? La referencia a la agudísima vista de Linceo la tenemos documentada prontísimo, nada menos que desde un poema épico del siglo VII a.C., lo hemos perdido pero que sabemos un fragmento, los Cantos Chipriotas, donde se nos cuenta que Linceo y su hermano Idas tuvieron una disputa con otros dos hermanos, Castor y Pólux, y que Castor y Pólux se escondieron dentro del tronco hueco de un roble. Y entonces Linceo se subió a la cima del monte Taigeto, allí cerca de Esparta, y dice que los vio a ambos de inmediato con sus ojos prodigiosos, ¿no?, Deinois oftalmoisi, ¿no?, y vio que estaban dentro del roble y allí los encontró, ¿no? Bueno, pues a lo largo de toda la antigüedad
la expresión es siempre vista de linceo. Los antiguos, cuando querían poner un parangón animal para la vista aguda, decían vista de águila, no decían vista de lince, ¿no? La expresión es vista de linceo. Les traigo dos ejemplos de documentación en griego y en latín. En griego, en la comedia de Aristófanes, Pluto, ya saben que está protagonizado por el dios de la riqueza, que está ciego, y así se distribuye tan mal entre los hombres, y el protagonista de la comedia, Crémilo, lo quiere curar, llevándolo al santuario de Asclepio en Epidauro, y le dice: no te preocupes de nada, tan pronto como estés tú dispuesta a poner manos a la obra, te haré ver con más agudeza que Linceo, ¿no? Y Horacio, en las epístolas, así un tanto jocosamente, le dice a un amigo que, hombre, si te duele, si tienes un orzuelo en el ojo, pues hombre, cúratelo. O sea, no vas a ver tanto como Linceo, pero por lo menos te vas a quedar sin orzuelo, ¿no? Digo que la expresión está también documentada en latín. Siempre que los textos antiguos es tener la vista más aguda que Linceo. ¿Cuándo se convierte Linceo en el lince? Pues en la Edad Media. Por otra parte, de manera lógica, porque Linceo es un héroe, con todos mis respetos, de tercera fila, ¿no?, que no conoce casi nadie, mientras que el lince pues, es un animal bien conocido, ¿no? Y entonces, cuando San Alberto Magno, que dicen que es el mayor naturalista de la Edad Media, se refiere a la expresión, vean ustedes lo que dice: el lince es un animal conocido, con unos ojos tan penetrantes que, de acuerdo con los relatos de los poetas, atravesaba los cuerpos sólidos. Es decir, aquí ya se ha convertido, dice San Alberto Magno, exactamente lo mismo que las fuentes antiguas griegas, solo que aplicadas al lince y no al linceo, ¿no? Y a partir de la Edad Media, pues termina imponiéndose la expresión tener vista de lince, y ya nos olvidamos de Linceo. A pesar de que Erasmo en sus adagias recoge la expresión y explica con todo lujo de detalles que hay que decir vista de Linceo, ya era tarde, se impone vista de lince, y por ejemplo ahí lo tienen, el uso de Cervantes en una de las novelas ejemplares, ¿no? Pero prácticamente por la misma época pues tenemos otro testimonio que nos indica que había otros escritores que habían leído a Erasmo con más atención que Cervantes y sabían que la expresión griega era vista de Linceo y no vista de lince. Así, Vicente Espinel, en la vida del escudero Marcos de Obregón, está hablando de la prodigiosa vista de un vigía del estrecho de Gibraltar, que se llama Martín López, del que se decía que desde el estrecho de Gibraltar veía lo que pasaba en África, ¿no? Y dice: y yo creo que por mucho que se encarezcan las cosas que hizo con la vista lince, que fue hombre y no animal, como algunos piensan, no sobrepujaron a las de Martín López, ¿no? Y bueno, y todavía en nuestro mundo, en la actualidad, hay gente que, no sé si habrá leído a Erasmo o no, pero que sabe que la vista es de Linceo y no de lince. Si alguno de ustedes vive en Vitoria y necesita ir al oculista, sepa que en la calle Fueros tiene la clínica oftalmológica Linceo. Vean que está el Linceo y no lince, ¿eh? Y en fin, supongo que uno no saldrá de allí atravesando con la vista paredes y árboles, ¿no? Pero por el nombre deberían dar un buen servicio oftalmológico, ¿no? Bien. Bueno, y esta otra expresión a mí me gusta mucho. Es la expresión "ha pasado un ángel", ¿no?, que empleamos nosotros, como saben, para los momentos en que en una reunión se produce un silencio repentino, a veces un poco inesperado o molesto, ¿no? ¿De dónde viene esta expresión? Pues en un diccionario moderno de expresiones leo que quizá la frase tenga que ver con el hecho de que antiguamente, cuando se mentaba a un muerto, se guardaban unos segundos de silencio en señal de respeto, quizá porque se pensaba que su espíritu, su ángel, ¿no?, se hacía presente en aquel momento, ¿no? Probablemente no sea esa la razón. Resulta que Plutarco, estamos hacia el año 100 después de Cristo, nos dice que exactamente en el mismo sentido, cuando en una reunión se produce un silencio, los griegos antiguos decían: ha entrado Hermes, ¿no? Decían Hermes pero lo quería pasar al indicativo, ¿no? Es decir, exactamente con el mismo sentido decían: ha entrado Hermes.
Claro, a mí me parece que es demasiada casualidad que se diga exactamente lo mismo en griego dicho del Dios que es el mensajero de los dioses antiguos y en cristiano dicho del mensajero del Dios cristiano. Como saben ustedes, la palabra ángel no significa otra cosa que mensajero en griego. Así que muy probablemente nuestra expresión ha pasado a un ángel no es sino una cristianización, una adaptación al mundo cristiano de una antigua expresión griega, simplemente cambiando el mensajero de los dioses antiguos por el mensajero del Dios cristiano. Erasmo recoge la expresión en latín, Mercurio supervenit, ¿no? Lo que ya no he conseguido averiguar es cuándo y cómo se produce este cambio, porque la expresión está utilizada ya tardíamente, a partir del siglo XVII, y no es una expresión que esté muy extendida en muchas lenguas. En francés se utiliza muchísimo y luego está documentada en las lenguas peninsulares, en la península ibérica, y en ruso. Por ejemplo, al principio de la Gaviota de Chekhov la pueden encontrar, exactamente en el mismo sentido. Entonces, lo más probable, pienso yo, es que haya sido algún erudito francés el que haya nacido la expresión en ámbito francés, cambiando a Hermes por el ángel, y a partir de ahí se haya extendido a otras lenguas en las cuales la influencia cultural del francés ha sido muy, muy fuerte, ¿no? Claro, ¿por qué se dice ha pasado un ángel o ha pasado Hermes cuando se produce un silencio? Pues ahí también he leído algunas cosas peculiares. Hay quien dice que, claro, Hermes es el dios del comercio y las relaciones comerciales hay que ser muy discreto y guardar silencio para no estropear las operaciones. Bueno, no sé. Yo creo que es mucho más lógico pensar que, claro, Hermes, el ángel, es los encargados de transmitir mensajes. Y, obviamente, para que un mensaje se pueda transmitir, lo primero que necesita el mensajero es que se calle el público que va a recibir ese mensaje. Y por eso la entrada del mensajero, de Hermes o de un ángel, automáticamente supone el silencio del público que va a recibir el mensaje, ¿no? Y a partir de ahí habría nacido la expresión griega ha entrado Hermes y la expresión cristiana ha pasado un ángel, ¿no? Bueno, vamos ya yendo a la parte final. Claro, hasta ahora hemos visto sobre todo, pues salvo en este último caso, expresiones que nacen en griego y en latín y luego tienen una vida constante hasta llegar a las lenguas modernas, ¿no? Pero hay otras, como comentábamos al principio, que dejaron de usarse en un cierto momento y luego se reincorporaron a nuestra historia cultural debido al prestigio que tuvieron el latín y el griego a lo largo de nuestra cultura, ¿no? Porque aparecían en alguna obra famosa que era muy leída y a partir de ahí se reincorporó a las lenguas. Quiero insistir en esto porque, claro, uno en principio tiene la idea de los refranes. Los refranes son el habla del pueblo, se dice, ¿no? Y parece que solo se pueden transmitir por vía popular. En cambio, vamos a ver ahora un par de ejemplos, sobre todo este primero. Hay refranes que actualmente son usadísimos y que se nos han transmitido por vía culta, no por vía popular, ¿no? El ejemplo quizá más claro sea este refrán, una golondrina. Bueno, en español decimos muy mal, una golondrina no hace verano. El resto de este refrán está documentado, lo rastreó un gran paremiólogo alemán, Wolfgang Mieder, lo encontró en 49 lenguas europeas exactamente igual y con el mismo sentido. En casi todas ellas, salvo en las peninsulares, en español, en gallego también, y en catalán, decimos una golondrina no hace verano, cuando lo que deberíamos decir es una golondrina no hace primavera, que es lo más lógico, ¿no? Una golondrina no hace verano es una mala traducción del latín Welwaris, que lo hemos traducido por verano en vez de por primavera, ¿no? Pero el resto de las lenguas se han traducido bien, ¿no? Bueno, pues este refrán lo utilizamos, ya lo dice Sebastián de Covarrubias, ¿no? Cuando todas las golondrinas vienen de golpe y no porque una se haya adelantado se le da de dar crédito. Así, ni más ni menos, del testimonio singular de uno no hemos de formar notoriedad, ni de la cosa que es rara, porque acontezca una vez sacar regla general, ¿no? Pues el uso habitual del refrán.
Y también añade Sebastián de Covarrubias que es proverbio vulgar nuestro, vulgar quiere decir que estaba difundido ya en el siglo XVII, latino y griego, ¿no? Y efectivamente es un proverbio que viene del griego, donde está tal cual, mia gelidón e arupoiei, traducción literal, una golondrina no hace primavera. Se documenta en varios textos de griegos antiguos, pero el texto clave, el texto al que debemos nosotros seguir utilizando este refrán, es el texto de Aristóteles, de la Ética Nicómaco. Aristóteles está hablando de la felicidad, de cuándo podemos decir que una persona ha sido feliz. Y dice Aristóteles que no hay que contar un solo día, sino el conjunto de su vida, porque un día feliz puede ser la golondrina que no hace verano, y el resto de los días pues pueden ser de otra manera, ¿no? Bueno, pues resulta que este refrán lo tenemos en griego antiguo, lo tenemos en latín medieval, una irundo ver non facit, lo tenemos en las lenguas modernas, pero nos falta un eslabón en esta cadena, que es el latín antiguo. En latín antiguo no está documentado este refrán, a pesar de que diversos textos latinos nos dicen que también la golondrina es el símbolo de la llegada de la primavera en latín, ¿no? Y en cambio no se documenta este proverbio. ¿Cómo entonces ha pasado directamente del griego antiguo al latín medieval sin pasar por el latín antiguo? Pues precisamente por culpa o gracias a este texto de Aristóteles y también por otros textos cristianos griegos en los que se utiliza, ¿no? Por ejemplo, lo recoge Gregorio de Nacianzo, está hablando, diciendo que es ley de la Iglesia no la opinión de un solo padre, sino del conjunto de la Iglesia, porque la opinión del padre de un solo sacerdote puede ser la golondrina que no hace primavera, ¿no? Y ven ustedes que luego autores posteriores, también cristianos griegos, cuando citan el refrán, lo toman de Gregorio, ¿no? Como opinan tanto Gregorio el teólogo como la verdad, ¿no? Bueno, pues precisamente fueron las traducciones latinas medievales de estos textos cristianos griegos y las traducciones latinas medievales de la Ética Nicómaco de Aristóteles las que hicieron que este refrán se transmitiera por vía culta, lo utilizaran latín medieval y luego se hiciera popular, ¿no? Es decir, que tenemos un caso de un refrán que fue popular en griego antiguo, se ha transmitido por vía culta y ha terminado siendo otra vez popular en las lenguas modernas, ¿no? Y esto que digo, que ha sido gracias a los textos, a traducciones de Aristóteles y los padres de la Iglesia griegos, no es una simple conjetura, sino que nos lo dice Santo Tomás. Tomás de Aquino, en la Summa Theologiae, nos cita dos veces el refrán, y miren ustedes cómo lo cita. Pero, como dice Gregorio Nacianceno, no es de la Iglesia lo que rara vez sucede, igual que una golondrina no hace primavera, ¿no? Y ahí dice que lo ha tomado la cita de Gregorio. Y la segunda vez que lo cita dice, pero está en contra lo que dice el filósofo en el libro primero de la Ética, o sea, Aristóteles, no cita a sus dos fuentes. Y luego, en textos posteriores, también los autores suelen recordar de dónde toman la cita, ¿no? Gaspare de Verona, igual, como dice el filósofo en el primero de la Ética. Y las primeras veces que está documentado en una lengua vernácula, no en latín, exactamente lo mismo. El primero que lo documenta es nada menos que Dante. En el Convivio, donde defiende el uso de las lenguas vernáculas frente al latín, pues mire lo que dice: no hay contradicción porque algún letrado sea de aquellos que, como dice mi maestro Aristóteles en el libro primero de la Ética, una golondrina no hace primavera, ¿no? Pues a partir de aquí se inserta en el latín medieval y pasa automáticamente a las lenguas modernas, y todavía hoy nosotros decimos pues una golondrina no hace primavera o verano, exactamente en el mismo sentido que los griegos antiguos. Bueno, lo utiliza, vean ustedes, Cervantes, ¿no? Cervantes está hablando Don Quijote con Vivaldo y le dice Don Quijote que un caballero andante necesita una dama a la que encomendarse, y Vivaldo le pone el ejemplo de Galaor, el hermano del valeroso Amadís de Gaula, que no tenía una dama a la que encomendarse, y le dice Don Quijote, esa es una golondrina que no hace primavera, ¿no? Exactamente en el mismo sentido que de Aristóteles. Bueno, vamos. Para acabar,
vamos a hablar de otro refrán que a mí me gusta muchísimo, es mi refrán preferido, ya lo digo, ¿no? Solo que no lo tenemos documentado en castellano, pero sí en italiano, ¿no? Pero merecía la pena tratarlo aquí, ¿no? Es el refrán que tienen ustedes ahí: la gatta frettolosa fece i gattini ciechi, ¿no? La gata que tiene prisa pare los gatitos ciegos, ¿no? Que nos exhorta a hacer las cosas con calma si queremos hacerla bien. Es decir, el equivalente castellano sería vísteme despacio que tengo prisa, ¿no? Que este lo hemos perdido. Bueno, pues se trata de un refrán que es de uso habitual en italiano moderno, ¿no? Mis amigos italianos me lo han confirmado, yo lo he experimentado en Italia, lo he dicho y me han entendido perfectamente, ¿no? Y luego, pues he estado mirando en las redes sociales y aparece con cierta frecuencia aquí en esta crónica política de hace 11 años, donde aparece Berlusconi y Renzi, ¿no? Y el comentarista lo ha utilizado. Lo he encontrado también en un blog de una maestra de primaria que iba a enseñar refranes a sus alumnos. Entonces les hacía un dibujo y los alumnos tienen que adivinar de qué refrán se trata. Entonces ponía un gatito con un cartelito de mamá tenía prisa y tenían que saber cuál era el refrán, ¿no? Bueno, pues este es un refrán. El italiano moderno también ha cambiado. El original, que es una perra por una gata. La forma original es la perra que tiene prisa pare crías ciegas, ¿no? Está en Erasmo, con su forma latina, canis festinas caecos parit catulos, ¿no? Antes de Erasmo está ya en Poliziano, el gran humanista Angelo Poliziano, en versión perra. Quiero decir que ya en italiano se usaba antes de los adagia de Erasmo. Y, claro, a partir de los humanistas hay autores que lo emplean, pero solamente en italiano ha pasado a ser un refrán popular. En el siglo XVI, XVII, XVIII se documenta, pero significativamente quienes lo usan en latín, lo cual quiere decir que es un refrán culto, que no ha pasado a la lengua popular. En castellano pues tenemos la Carta Atenagórica de Sor Juana Inés de la Cruz, que dice: la demasiada prisa con la que he escrito no ha dado lugar a pulir algo más el discurso, porque festinas canis caecos parit catulos, ¿no? Pues lo dice en latín, porque no es un refrán que utilicemos en castellano, ¿no? Bueno, ¿de dónde viene este refrán? Pues viene de la antigua Grecia, ¿no? Bueno, y más allá, como veremos, ¿no? Lo tenemos documentado en muchos autores griegos. Voy directamente a los más antiguos. A ver, Aristófanes, ¿no? Lo utiliza Aristófanes en La Paz, otra vez. Lo utiliza en la parodia de un oráculo. Entonces, claro, dice cosas raras, ¿no? Imitando el lenguaje supuestamente extraño de los oráculos. Y dice aquí, como ven: cuando la cucaracha al huir suelta los más terribles pedos y la resonante jilguera apresurándose pare crías ciegas, siempre que suceda así, aún no se debe firmar la paz. Claro, aquí hay una cosa interesante, que es, vean que Aristófanes, que está haciendo una parodia de un oráculo, ha cambiado la perra del refrán por una jilguera. Claro, para que el público capte que eso es un chiste, el cómico da por sentado que el público conoce el refrán, porque si no el chiste no haría ninguna gracia, ¿no? Eso nos asegura entonces que este refrán era popular en época de Aristófanes, que Aristófanes estaba seguro que todo el público, la mayoría del público que estaba viendo la obra, conocía el refrán, y nos asegura que era un refrán de uso popular, ¿no? Estamos en el siglo V antes de Cristo, pero todavía podemos ir un poco más atrás. En el año 70 del siglo pasado se encontró este famoso papiro de Colonia, que contenía poemas del poeta Arquíloco de Paros, del siglo VII antes de Cristo. Y fue particularmente famoso porque contenía un largo fragmento de un poema que describía una relación erótica en un prado con bastante detalle, ¿no? Eran los años en que se está proyectando la famosa película de Bernardo Bertolucci, El último tango en París, ¿no? Y claro, como Arquíloco era de la isla de Paros, un filólogo prestigioso y muy agudo, Hugh Lloyd Jones, llamó a este fragmento El último tango en Paros, ¿no? Con esto de la descripción de una relación erótica en un prado, ¿no? Allí el que habla está teniendo una relación sexual con una joven
después de haberla tenido con su hermana. Y pone verde a la hermana y dice lo siguiente: con mucho te prefiero a ti porque tú no eres infiel ni tienes doblez, mientras que ella es mucho más resuelta y a muchos hace amigos suyos. Tengo miedo de engendrar hijos ciegos y prematuros, apurado por sus prisas, tal cual la perra, ¿no? Aquí una clarísima alusión al refrán. Eso quiere decir que ya en el siglo VII a.C. en Grecia se utilizaba este refrán. Pero es que resulta que cuando se publicó este papiro, los expertos en lenguas orientales hicieron ver que el refrán está documentado en un texto asirio escrito en sumerio que se data nada menos que en el año 1800, hacia el año 1800 a.C. Y exactamente en el mismo sentido, es una carta al gobernador de Mari, con la advertencia de que no se precipite en sus acciones, no vaya a sucederle lo que dice el antiguo refrán. Ya en el año 1800 a.C. el refrán era antiguo, dice, ¿no? La perra, precipitándose en sus acciones, pare crías ciegas, ¿no? Claro, no sé ustedes, a mí me parece absolutamente maravilloso que un refrán que utilizaban los antiguos asirios, sumerios y babilonios lo sigan utilizando todavía los italianos modernos, nada menos después de 4.000 años, ¿no? Este refrán para mí es un resumen de la historia de nuestra cultura, que nace en Oriente, pasa, bueno, no solo pasa a Grecia, este refrán está documentado, según dicen los estudiosos, está en Pakistán, en Siria, actualmente, en árabe de Siria, justo donde lo tenemos documentado por vez primera, está también en Etiopía, en Turquía, pero en el lado occidental pasó hasta Grecia, de ahí ha pasado al latín medieval y de ahí a las lenguas modernas. Este, para mí, es el mejor ejemplo de lo que decía Aristóteles. Aristóteles decía, tenía una concepción cíclica de la historia de la humanidad, según la cual cada ciclo de civilización se interrumpía, por ejemplo, por una catástrofe, como puede ser el diluvio, y que el siguiente ciclo de civilización se iniciaba sobre los restos del antiguo ciclo. Y decía Aristóteles que esos restos de las antiguas civilizaciones se conservaban especialmente en los mitos y en los refranes. Y en concreto en el caso de los refranes, porque reunían dos cualidades esenciales para Aristóteles, que eran, en griego, la sintomía, es decir, la concisión, y la dexiotes, la agudeza. Es decir, porque eran capaces de expresar una idea aguda, una idea importante, de manera concisa y de una manera que se grababa fácilmente en la memoria. Y por eso se podían transmitir de generación en generación, pues como pues este refrán, ¿no?, que pervive todavía después de 4.000 años, y como pues todos estos refranes que hemos ido repasando en el curso de esta hora, ¿no? Y pues nada más, que muchísimas gracias por su atención. Bueno, pues muchas gracias, Fernando. Enhorabuena, me ha encantado, y es un poco lo que tienen los maestros, que no solo aprendes cosas nuevas, sino que las cosas que ya sabes, pues las llegas a conocer mejor. Y esto es, por lo menos, lo que yo he experimentado en esta hora. No nos queda mucho tiempo más, pero quizá para alguna breve pregunta, si es brevísima la primera, a lo mejor hay tiempo para una segunda, que si alguien quiere le pasaríamos el micrófono y bueno, no sé si alguien se anima, porque ahora diré unas palabras también de clausura, y por eso comprimimos el tiempo de preguntas. ¿Ninguna pregunta o ninguna curiosidad? Venga, clausura. Pues nada, pues pasamos. ¿Sí? Seguiríamos escuchando. Bueno. Se puede volver a escuchar, no, a lo mejor seguir escuchando no, pero como estamos grabando las conferencias, pues se puede volver a escuchar. Pues procede entonces pasar a la clausura, y muchas gracias una vez más. Hemos llegado al final del ciclo, que ha tratado de descifrar los códigos y misterios de estas lenguas inmortales que son el latín y el griego.
Y llegando hasta fin es el momento de agradecer su presencia, la presencia a lo largo de todas estas semanas de todos ustedes, y al margen también de ponderar el incansable trabajo y compromiso de mis compañeros de la Junta Directiva de la Delegación de Madrid de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Al margen de todo esto, como decía, encuentro también que es el momento oportuno de compartir una noticia que nos hace una especial ilusión en un año en el que se cumple el 25 aniversario de este museo, de la puesta en marcha de este museo, y es que el pasado viernes se concedió, a propuesta de la delegación, de nuestra delegación, de la Delegación de Madrid de la SEC, el premio de la Sociedad Española de Estudios Clásicos a la promoción y difusión de los estudios clásicos, que es el premio en esta categoría, que yo creo que es el más grande que hay en España, precisamente al Museo de San Isidro. Debido, entre otras cosas, al apoyo que prestan a la difusión del conocimiento sobre el mundo clásico a través de ciclos como este. No es el único, hay más. Pero este ya nos lleva albergando, pues, como decía antes Fernando, desde el año 2012, más o menos, muchos años. Bueno, nuestro agradecimiento, una vez más, va dirigido al personal y a la directiva del museo, a la directiva actual, Alberto González Alonso, a María Victoria López Hervás, que es la jefa de la acción cultural, pero sin olvidar al anterior director, la figura de Eduardo Salas Vázquez, que también ha mencionado antes Fernando, pues por permitirnos año tras año llegar hasta ustedes con estos ciclos de conferencia. Así que, bueno, pues muchísimas gracias a todos y esperemos verles el año que viene, un año más. Muchas gracias.